Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Julieta Chiqui y soy Life Coach en temas de ansiedad. Híjole, como si seguramente pues, algunos de ustedes lo notaron, estuve ausente de mis redes sociales por unas semanas. Fueron varias cosas las que me llevaron a dejar de publicar, pero la principal que te quiero compartir hoy es miedo. Si tú no sabes, hace unos meses terminé una relación sentimental que era muy importante para mí. Terminó semanas después de lanzar mi programa Valiente. Es el programa que yo tengo dirigido a personas que sufren de ansiedad y ataques de pánico y que están pasando por una ruptura amorosa. Bueno, pues cuando mi relación terminó, vinieron muchos sentimientos, tristeza, enojo, culpa, de los cuales yo era muy consciente y los estuve trabajando desde el inicio, pasé por esa parte del duelo, yo seguía publicando, eh, había menos, me sentía con menos energía y estaba publicando más en mis historias y un- de manera no tan frecuente en mi canal de YouTube. Em, pero bueno, era raro, ¿no? Es lo que te quería compartir, era una sensación extraña, porque sí quería compartir y lo continuaba haciendo con menor frecuencia, pero seguía haciéndolo hasta que llegó un punto en que algo pasó, entró un miedo en mí que dejé de hacerlo y no lograba identificar qué era justamente lo que estaba pasando. Seguramente te puedes imaginar cómo me sentía en esos momentos. Había una voz en mi mente muy crítica que me estaba regañando, que me estaba dando con todo. Seguramente ya conoces esa voz. Es una voz que me dice que debería de estar publicando, que debería estar compartiendo, que debería hacer aquello, que debería hacer el otro, que me hacía sentir muy mal. ¿No? Esa voz que me decía que no lo estaba haciendo porque era floja, porque era perezosa, porque algo estaba mal, que incluso no podía ni dormir en las noches porque sentía que no avanzaba, porque estaba entre el quiero compartir esto, pero cuando me sentaba a tratar de hacerlo, nada más no me salían las palabras, ¿no? Es esa voz que te critica y te juzga, que incluso se escucha como tu propia voz en tu cabeza. Sentía que te estaba fallando y que me estaba fallando a mí. De verdad que algo de mí quería generar el contenido, pero híjole, nada más de sentarme y tomar el micrófono me entraba miedo. Hice varios intentos, pero no me gustaban. Algo me decía, no, te falta, no es tu voz, estás repitiéndolo de algo más. Se sentía vacío, se sentía nada más compartir por compartir y eso fue algo que yo me quise como y me prometí de no compartir solo por compartir, no lo, no, no hacer, no nada más por hacer. Y bueno, siempre terminaba diciéndome, lo haré mañana, mañana me sentiré mejor y lo haré mañana. Y obviamente cuando llegaba mañana me decía, no, no, mejor mañana, ¿no? Al punto que terminaba postergando el sentarme y grabarte estos episodios. Y entonces tuve que ser muy sincera y muy honesta conmigo y enfrentarme a realmente cuál era el miedo que estaba en mí que no lograba identificar. Y para hacerlo, lo primero que hice fue tomar mi rueda de emociones, ¿no? Y ver, bueno, sí, miedo, pero miedo a qué, miedo, ¿hay alguna otra emoción que esté relacionada con este miedo? Porque como te decía, el miedo em, se disfraza también con otras emociones y ahorita te voy a mostrar cómo. Y llegó un punto en que empezaba ya a parecerse, se acercaba un poco al terror, y ahí fue cuando una alarma roja despertó en mí, ¿no? Que se prendió hacia una luz fuerte, porque yo sé perfectamente a dónde te lleva ese dejar de hacer, ¿no? Pero que te está llevando, te está generando miedo y lo estás empezando a evitar, ¿no? Entonces era como de, no, ya conozco ese camino y sé que no lleva a ningún lugar bueno. Entonces, como no lograba a simple vista ver lo que sentía, como te dije, tomé mi rueda de las emociones y me fui una por una, viendo si conectaba con esa. Pasé por un montón. Identifiqué varias cosas que tenía guardadas todavía respecto con mi relación pasada, hasta que llegó la primera
que me sacudió así de que la leí y dije, ahí, y fue vergüenza. Vergüenza. Me sentía avergonzada por lanzar un programa que hablaba sobre corazón roto y no haberme dado cuenta que mi relación estaba decayendo. La siguiente fue ridículo. Me sentía ridiculizada por no haberlo visto venir. Y fue ahí cuando me di cuenta del pensamiento que se estaba creando. Fue un tipo, hay una ley de Murphy que me está aplicando. Y si hablaba de ansiedad y algo pasaba en mi vida, algo que yo no me estaba dando cuenta y terminaba volviendo a experimentar ataques de pánico, ¿qué haría? ¿Qué haría? Porque se supone que soy life coach, porque se supone que yo ayudo a las personas. Y en esos momentos era más fácil para mí agachar la cabeza y no enfrentarlo. Aunque realmente no enfrentarlo, ¿no? Y lo estoy poniendo entre comillas aunque no me veas, era un decir. Era un decir porque me generaba el mismo esfuerzo, ¿no? Evadirlo y disuadirme de no hacerlo. Porque yo seguía teniendo las ganas de hablar contigo, yo seguía teniendo las ganas de compartir cosas, pero era como de, no, 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 Julieta, apaga esa chispa que se está encendiendo en ti, vamos a hacer otra cosa, y luego regresaba ese pensamiento más tarde, ¿no? Entonces era como de, me gasto mi energía en convencerme de no hacerlo, que realmente ponerme y ver esa emoción, estas dos emociones que me estaban, ¿no? Que me estaban, que ya las sentía, que ya estaban ahí, que yo ya sentía la vergüenza y ya me sentía ridiculizada, ¿no? Este miedo a volver a experimentar esta vergüenza, este miedo a que me volviera a ridiculizar, a que algo pasara en mi vida, que como mi relación, como en el caso pasado, terminó, ahora yo volviera a experimentar ataques de pánico y no me diera cuenta. Hoy te puedo contar todo esto, ¿no? Hoy te lo puedo compartir porque ya lo vi y porque estoy trabajando en ello. De hecho, este es el motivo por el que te estoy grabando un audio y no estoy apareciendo en cámara, porque todavía lo sigo trabajando, porque para mí ahorita me fue más sencillo, ¿no? Tomar este micrófono y empezar a hablar y contártelo, que empezar a preparar todo mi, ponerme en el espacio, arreglarme, poner la cámara. Sí, no, ahorita fue como de, no, ya tengo que contártelo y quiero decírtelo ya, porque ya quiero enfrentar este miedo, ¿no? Que me estaba paralizando ahorita, ¿no? Entonces, lo puedo hacer porque ya vi ese miedo, ¿no? Que tenía de dar el paso y ya lo estoy enfrentando y estoy aplicando mis herramientas y créeme, estoy avanzando y quise compartirlo contigo porque tal vez estás pasando por una situación similar, donde hay algo que quieres hacer, pero donde no sabes bien qué es lo que te detiene. Porque justamente eso es lo que nos lleva a procrastinar, es decir, a posponer o postergar algo para mañana. Pero a veces no cualquier cosa, sino algo que es realmente importante, ¿no? Es algo que es necesario para nuestro trabajo o que es necesario para nosotros, que es algo que queremos hacer, como era mi caso. Y por eso es que te suena esa alarma, ¿no? Porque sabes que vas a tener que hacerlo, perdóname, déjame corregir ahí, no sabes que tendrás, sabes que vas a hacerlo tarde o temprano, ¿no? Ya sea porque es necesario o porque tú quieres. He tratado de eliminar de mi vocabulario la palabra tengo que o debo de, porque suenan muy a obligación. Y la verdad es que no representan lo que quiero. Este es un paréntesis. Em, Porque en realidad muchas cosas que digo tengo que, en realidad no tengo que. Quiero hacerlas. Me gusta hacerlas. O es necesario que las haga, ¿no? Pero no quiero verlo como una obligación porque eso se siente como algo muy rígido, como una lista de deberes ser, que después en otro episodio te hablo más de por qué he tratado de quitar esa palabra de mi vida. Y bueno, volviendo a lo anterior, pues lo que te decía, ¿no? Te suena esta alarma, ¿no?
porque tal vez no tengas una fecha de entrega, porque tal vez es algo que tú quieres hacer, pero justamente te suena la alarma porque es algo que quieres hacer y estás yendo en contra de ese deseo. Y también quise hablar de este tema porque muchas veces se cree que postergar es dejar de hacer tu trabajo para ponerte a jugar, a navegar, a distraerte en internet, ¿no? Y en mi experiencia te puedo decir que esto es un cliché, no es verdad, porque puedes caer en esto simplemente haciendo una tarea que es menos importante que la que estás postergando. Déjame te doy un ejemplo. A mí personalmente, hace unos años me aterraba hacer una llamada por teléfono. Ya fuera para un cliente, ya fuera para hacer un pedido, me aterraba tomar el teléfono. No me gustaba. Me daba pánico no saber qué decir. Si tenía que dar una respuesta inmediata y no tenerla, ¿no? Y entonces lo que hacía yo era posponerla y empezar a hacer otra cosa. Otra cosa que también fuera importante, un informe, un reporte, que aunque era más laborioso, ¿no? Era algo que yo ya sabía cómo hacer. Era algo que no me retaba, que no era que fuera algo más, no era algo como, em, quiero decir, como decirlo, que no era tan complicado, ¿no? O sea, o a lo mejor sí era complicado, pero para mí en ese momento era mucho más sencillo que tomar el teléfono y marcar. Entonces, aquí no lo estaba dejando por hacer algo que me distrajera, no estaba haciéndolo para postergándolo, ¿no? Por algo eh, más cómodo, perdóname, más cómodo, sí, por algo, a lo que quiero llegar con esto es a decirte que muchas veces más bien lo que posponemos o postergamos es porque nos resulta menos doloroso o retador que lo anterior. A mí me resultaba menos retador ponerme a hacer ese informe que hacer esa llamada. Y de alguna manera menos doloroso, ¿no? Y entonces, obviamente, ¿por qué alguien querría hacer algo que le es desagradable o que le genera malestar? Por eso es que la ironía de esto es que huimos de ese malestar momentáneo, ¿no? Huyo de hacer esa llamada sin darme cuenta que de todas formas ese malestar va a regresar. Porque tarde o temprano tengo que hacer esa llamada, tengo que llamar a ese cliente, tengo que hablar para pedir ese servicio, lo que sea, lo tengo que hacer. Y al final del día, ¿no? Era como un chillido que no dejaba de hacerme ruido, ¿no? Porque era algo que era necesario, ¿no? Era necesario que hiciera, que era parte de mi trabajo, que necesitaba llegar a un acuerdo con esa persona y entonces iba a suceder. Y por este motivo, ¿no? Es que cuando procrastinamos, no es que tengamos un problema con la administración del tiempo o con nuestras prioridades. No necesariamente va por ahí. Y yo quería aclararte mucho este punto, porque de verdad que muchas veces llegamos a sentir que somos unos flojos, unos algazanes, que no tenemos fuerza de voluntad, que no tenemos estructura, que no tenemos una buena administración de nuestro tiempo. Y si bien eso es importante y nos puede ayudar, ¿no? Lo primero que hay que encontrar es la emoción que se esconde detrás del por qué no estás tomando acción para realizar la tarea. Y dejar de sacudírtela, ¿no? Porque a veces es más fácil taparla con algo como más racional, como no tengo tiempo, tengo tantas tareas que mejor la dejo para mañana, es muy difícil, mejor voy a investigar antes de hacer esa llamada. Primero voy a hacer una lista de todas las preguntas y voy a... Y tú sabes que la estás postergando, tú sabes que es una excusa, ¿no? Que necesitas como, quiero estar más seguro. Y, no, una típica que era mía es de, mejor hago esto primero, que es más sencillo, y luego me dedico a lo otro.
¿no? O sea, como para alargarla hasta el último momento del día. Y te digo, puedes caer en pensar que eres un flojo, que no terminas las cosas. Lo que hace es que empiezas a desconfiar de ti, cuando en realidad no tiene que, no tiene que ver con eso plenamente, sino con la emoción que está atorada, ¿no? Que nos lleva a sentir ese miedo o cualquier otra emoción que esté debajo. Y seguramente tú ahorita ya puedes estar identificando esa actividad que constantemente estás dejando para mañana y que ya te está generando ansiedad, ¿no? Porque justamente esa preocupación que tienes en las noches, ese, esa angustia o inquietud, te está generando ansiedad. Por lo cual, con este episodio lo que quiero es invitarte a ir más profundo, ¿no? A que si tú no sabes de qué estoy hablando con una rueda de las emociones, tomes un buscador en Google y pongas así tal cual, rueda de las emociones, y te va a aparecer un círculo, es un esquema que es un círculo con otros círculos afuera, que te va hablando sobre las emociones primarias, las secundarias y como las terciarias, vamos a decirlo así, todas las emociones que existen, y que te vayas una por una leyendo cada una de estas emociones e identificando qué emociones resuenan con esta tarea, ¿no? ¿Qué emociones tienen que ver con esta tarea? Y luego pregúntate así como de miedo a, ridiculizada por, avergonzada por, rechazada por, inseguridad ante, o sea, lo que sea que está resonando, de tengo miedo de hacer esta llamada, ¿por qué? Y luego te dejes sentir la emoción. Siéntalo. Si ya la viste, ya le pusiste nombre y ya sabes a qué se debe, no huyas de esta. Vete a un lugar seguro y sácala con tapping. Recuerda que tengo un video en mi canal donde te hablo sobre tapping. Y ya que liberamos la emoción, y a veces no va a ser una sola vez que lo hagas, yo no es una sola vez, créeme que hice tapping y me di cuenta de que me sentía avergonzada o ridiculizada, que tenía miedo a que me volviera a pasar esta sensación de vergüenza o esta sensación de haber hecho el ridículo. La he sacado varias veces en estas semanas, ¿no? Vuelvo. Pero ya una vez que la saco, ya empiezo a tomar acción, ya empiezo a hacer un plan de, bueno, ¿cuál es el siguiente tema que quiero abordar? ¿No? Ya llegué hoy a grabarte este episodio y estoy segura que de aquí, después de haber grabado este episodio, ya me voy a ir em, con manera más frecuente publicando y retomando mis redes, porque el primer paso ya lo di, ¿no? Y entonces ya estoy generando mi plan de acción. Tal vez, tenme paciencia, voy a ir un poquito lento, pero créeme, este canal sigue vivo. Y si es algo que tienes que hacer, enviar un correo, preparar un informe, empezar a grabar un episodio, date unos minutos para hacerlo, ¿no? Porque a veces fue lo que tuve yo que hacer. Decir, ¿sabes qué, Julieta? Está bien. Ya liberamos la emoción. Ahora, solamente por 15 minutos, 30 minutos, vamos a definir de qué quieres hablar en el siguiente episodio y vamos a hacer como una lluvia de ideas de cómo lo vamos a ir abordando, ¿no? Y puse mi cronómetro y dije, sí, solo 30 minutos, o sea, nada más esos 30 minutos. Una vez que suene mi alarma, yo ya me voy. Y así empecé a dar las ideas para este episodio. Y cuando terminaron los 30 minutos, todavía dije, un ratito más, ¿no? Hubo veces en las que dije, no, me toca un descanso, ahorita ya voy a descansar un poquito, eh, pero el punto es que iníciate, tómate unos minutitos, ¿no? Haces actividad solamente por un tiempo que te sea a ti, que sea corto, ¿no? Que sea manejable. Evalúa qué tan difícil te está haciendo y muchas veces ya que liberamos la emoción, créeme, las ideas empiezan a fluir. Y los 30 minutos no son suficientes, te sigues. Ya se me ocurrió algo más. ¿Y si le hago por acá? ¿Y si también hablo de aquello? ¿Y si bla, bla, bla? Y con la llamada por teléfono
créeme, una vez que yo liberaba mi emoción, la emoción que estaba sintiendo, lo siguiente que hacía era, ok, terminar con la sensación de, pues es que no hay nada que me pueda decir a esta persona que yo no pueda resolver. Y si pasara, lo más que puedo decirles, me da 5 minutos, déjame, ¿no? Trabaja, pensar en una posible solución para este caso, o déjame consultar con el experto tal tema, o lo que fuera, ¿no? Dame 5 minutos y ahorita te regreso la llamada. Pero decir esa frase me daba pánico. Yo sentía que la gente iba a pensar que yo no sabía. No, y era como de, no, no, sí sé, pero también requiero de consultar otras áreas, ¿no? Y porque sé que también necesito consultar de otras áreas, ¿no? Del expertise de quienes saben más de ese tema, ¿no? O consultar si lo que estoy yo pensando antes de decírselo al cliente es viable o no. Y eso le decía al cliente, ¿sabes qué? Yo creo que lo podemos abordar así, pero dame 5 minutos para confirmar si el tiempo que tenemos es suficiente, ¿no? Entonces, ya, pero ya había liberado la sensación de no sé, no sé, de sentirme que era insuficiente, ¿no? La emoción de, más bien el pensamiento era no sé, pero la emoción era de sentir ah, inseguridad. Esa era la emoción. Yo me sentía insegura. Y bueno, eh, yo te invito a que lo intentes con esa actividad que ahorita se te haya venido a la mente y me cuentas cómo te va. Y bueno, es importante que te haga esta aclaración. Si vas a realizar una tarea que requiere de varios días, haz tapping con las emociones que identificaste antes de empezarla. No creas que con hacer una sola vez tapping basta, porque no es suficiente. Porque muchas de estas emociones son tan densas y son tan intensas, ¿no? Las hemos postergado tanto y las hemos evadido que no una vez que lo hagas vas a sentir alivio, ¿no? Y vas a poder continuar y dar el siguiente paso. Pero al siguiente día es muy probable que se vuelva a presentar la emoción antes de que empieces. Y esto es mucho por lo que estamos pensando, ¿no? Porque otra vez es el reto, otra vez es sentarme, otra vez es empezar, ¿no? Y entonces nuevamente, antes de empezar la tarea, haz tapping. Y bueno, recuerda que si tienes algún tema que te esté generando ansiedad o llevas varios años batallando con esta y quieres que yo te ayude en tu proceso, puedes agendar una sesión conmigo. Te dejo la liga a mi calendario en la descripción de este audio video. Y si te diste cuenta de algo o quisieras compartir algo conmigo, ¿no? Algo que te haya caído al 20 con este audio, déjame un comentario o escríbeme a mi Instagram a cualquiera de las siguientes cuentas, Julieta Chiqui, como está Julieta, te lo dejo abajo también en la descripción porque mi apellido no es muy, no es muy común. O también me puedes escribir a hablemos de ansiedad y amor a mi Instagram y créeme, te voy a responder. Y bueno, estoy feliz de estar de vuelta. Gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Les mando un abrazo. Voy a empezar a contestar también sus comentarios, sus dudas que tengan a quienes no les he dado respuesta lo más pronto que pueda, porque ahorita también, aunque ustedes no crean, he estado también, sigo dando sesiones, eso no ha parado, a pesar de que me he ido alejando un poquito de mis redes, sigo dando sesiones y ahorita estoy también como coach en temas de productividad dentro de mi certificación, entonces mi calendario está un poquito, tiene menos fechas que en otros meses y estoy tomando otros cursos porque me quiero seguir formando. De verdad que amo el poder servirte, ¿no? Ya sea a través de este contenido o a través de mis sesiones, pero poder darte respuestas. Y si tú tienes alguna inquietud,
Si hay algo que te estás preguntando en torno al tema de la ansiedad, de los ataques de pánico, no dudes en dejarme abajo la inquietud para que yo haga un video sobre ese tema y lo vayamos em, desmenuzando, ¿no? Créeme, mi intención es apoyarte en lo que tú necesites. Y bueno, que tengas un bonito día.